Bienvenidos a la transmisión en casa de CDP TV hoy martes. Bueno, estaremos escuchando un mensaje sumamente relevante de nuestro pastor. Pero antes queremos recordarles que si no lo han hecho, puedan dar sus ofrendas, sus colaboraciones a través de nuestras plataformas Tithe.ly y ATH Móvil Business. Bueno, desde ya te voy a invitar a que saques tu libretita y anotes, porque el pastor toca unos puntos muy importantes. Te va a desafiar, así que con ustedes, el pastor Carlos Pérez. La semana pasada compartía con ustedes unos aspectos y te invito a que los miércoles te conectes. En la predicación que yo doy hoy, yo estoy llamando los miércoles las notas del pastor. Porque todo lo que yo empiezo a estudiar y empiezo a leer para un sermón, lo traigo en una conversación un poco más amplia. Y el miércoles hablábamos sobre este hombre paralítico que está a orillas de un estanque esperando un milagro. Y en ese mismo periodo donde está ocurriendo esto con Jesús, ocurrió un momento también muy importante que grandes conocedores de la palabra establecen que es uno de los milagros más importantes que ocurrieron en el ministerio de Jesús, porque los recogen todos los evangelios. Y es el milagro de la multiplicación de los alimentos, donde 5,000 hombres comieron. También se le conoce como la multiplicación de los panes y los peces. Todos hemos escuchado esa historia, la conocemos. Quiero aclarar que no eran panes, eran panecillos de cebada, algo muy diferente. La gente no comía panecillos de cebada. Era una comida no agradable. No eran peces, eran pececillos. Así que eran los peces que se quedaban encajados en las redes cuando se sacaban los peces grandes y se sacudían. Y era el pez que típicamente quedaba en el piso. Así que este niño tenía que venir de una familia muy pobre y estaba recogiendo alimentos por la playa, por el río, perdón. Iba recogiendo y encontró esto y llevó algo a su casa. Pero mientras reflexionaba yo en ese pasaje, recordaba que en la vida de nosotros como hombres y mujeres, como jóvenes, podemos ver que Jesús hizo un sinnúmero de milagros. Pero este en específico a mí me llama la atención porque tiene varias enseñanzas que yo creo que son sumamente importantes para nosotros en el 2020. Porque yo le voy a decir algo. Yo no he visto un año donde más la gente haya prometido cosas que Dios puede hacer, que incluso no tienen ni un argumento bíblico. Es el año donde el COVID no te toca porque tú haces esto. Y nos tocó el COVID. Donde estamos tranquilos y nos tembló la tierra empezando el año. La fe de mucha gente que han vendido o comprado la idea de que ser cristiano es que no te va a pasar nada, en el 2020 ha caído en crisis. Porque los cristianos hemos sido azotados. El país ha sido azotado. Yo no acostumbro ver muchas cosas ni darle mucho seguimiento a cosas, pero es un reto, un deseo, una fiebre, pero no es fiebre, porque quizás el sentir es una responsabilidad de decirle a la gente: cálmate, está tranquilo, todo esto va a pasar. Como si fuera una negación a que el sufrimiento llega a nuestra vida. A que un diagnóstico difícil puede estar tocando hoy la puerta de tu casa. A que abres la nevera, como me pasaba a mí cuando me criaba en casa de mis padres, y la nevera lo que había era agua. Pero eso hoy, hay gente que dice que es falta de fe. Eso hoy es que quizás tú estás en pecado, examínate. Pero estará pasándole a todo el mundo. Y en los tiempos de Jesús, cuando ocurre esto, este pasaje me llama la atención porque este pasaje comienza a narrar la multiplicación de unos panes y unos peces a una gente que está siguiendo a Jesús. No porque Jesús sea el Mesías. Está siguiendo a Jesús porque están viendo que a través de Jesús están ocurriendo muchos milagros. La gente está hablando de Él, la fama le sigue, la gente quiere conocer de Él y Él sigue con ellos. Y en cada lugar que va, ellos se le aparecen.
Y usted dice, pastor, ¿y dónde usted sabe que toda esta gente? En el capítulo 6 de ese mismo texto, en el versículo 26, Jesús los confronta y le dice, ustedes me siguen porque están comiendo panes y peces. Pero si me conocieran. Ahorita esa canción que decía Marilyn me encanta. Él es el agua que al beber. Yo, Carlos, no el pastor, yo, Carlos, que en momentos de mi vida pensé que no valía nada, que estaba a punto de perder todo lo que tenía, mi familia, y no se trata de perder cosas físicas, no se trata de cosas materiales, se trata de saber que no tienes nada en el corazón. Yo descubrí que Él me dio de una agua que no era física, no me llenó la nevera, Él me dio de un agua que sació la sed que quizás tú hoy tienes en este lugar también. Jesucristo basta. Pero la gente no lo entendía. La gente no lo comprendía. Y hay un gran peligro de seguir a Jesús por las razones equivocadas. Hay gente que seguía a Jesús. Y mira lo que decía este pasaje. Que le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Y yo no voy a predicar de esto, pero creo que es una manera importante de comenzar esta prédica. Una reflexión en nuestra vida. ¿Qué nos motiva a seguir a Jesús? ¿Por qué tú sigues a Jesús? ¿Qué trae Jesús a tu vida? ¿Qué trae Jesús a mi vida? Y vemos que en el texto la multitud había seguido creciendo. Y el propio Jesús se retira porque sabía que en los corazones de ellos lo que querían era nombrarlo gobernante, rey, pero Jesús no venía a eso. Jesús no se enfocó en eso. Pero ese pasaje y esa historia que narra en ese capítulo 6 del libro de Juan, yo creo que tiene unos principios poderosos que nosotros podemos recoger para darnos cuenta cómo yo puedo vivir una vida con propósito en Dios. ¿Cómo tú puedes vivir una vida como cristiano y como cristiana que trascienda la realidad, lo cotidiano? ¿Cómo tu vida puede caminar hacia la voluntad perfecta de Dios? Y cuando miramos ese texto, dice la Escritura que luego de Jesús estar hablando, se acercan sus discípulos y le dicen, maestro, ha pasado un gran tiempo. Lo voy a hacer una narrativa. Y tenemos a esta gente aquí y hay que darles de comer. No era un requisito. Era necesario darle de comer. Tampoco es una responsabilidad del maestro. Yo creo que Jesús le dice a Felipe, y lo embolla en esto porque Felipe era de ahí, era de Betesda. Así que le dice, denle en vosotros de comer. Y hoy cuando nosotros miramos la realidad de la iglesia en el siglo XX, nos damos cuenta de una gran realidad. Y es que el mundo tiene mucha necesidad. Tenemos ayuda. Nosotros hemos podido repartir no sé cuántas cajas de alimentos. Ya mi espalda no las recuerda, Fernando. Muchas cajas, ayudando a gente a repartirla, colaborando con gente, repartiéndola a nosotros. Pero ¿sabes algo? Cada vez que yo entrego una caja de esa, yo sé que esa caja no va a poder saciar el hambre que hay en su corazón. ¿Cómo lo aprovechamos? Diciéndole a la gente que Jesús es la alternativa. Vivimos quizás afanados por sentirnos presentes. Pero el mundo gime por una necesidad de encontrarse con el Señor. En el mundo hay una necesidad enorme de vivir con esperanza. Quizás nosotros podemos pensar, ¿qué puede hacer la iglesia? ¿Cuánto más puede hacer la iglesia? ¿Cuánto más yo puedo caminar? Pero nos vemos cada mañana, cada tarde, la necesidad en la juventud, la necesidad en la niñez. Cada día, jóvenes sintiendo el vacío, buscando quién les pueda dar sentido, dar valor. Familias completas que están luchando por encontrarse. Y hoy, al igual que en ese momento,
Quizás hay gente que pueda seguir y ver la iglesia por lo que hace. Pero la iglesia tiene un propósito mucho más grande y es lo que da. Quizás la gente puede estar mirando lo que la iglesia hace en las redes, pero lo que la iglesia no puede olvidar es que nos corresponde a nosotros. ¿Qué tiene que dar la iglesia? Hay una gran necesidad. Nuestro país no se va a resolver el problema el 9 de agosto en las elecciones, no se va a resolver en noviembre. Esto no es un asunto que lo va a resolver si llegan más fondos. Necesitamos comprender que Dios es la única solución para nuestra isla. Que solamente Jesús es la solución para mi país, pero también es la solución para tu hogar, para tu familia. No se trata de cambio de trabajo, de vivir mejor, de tener nuevos proyectos. Se trata de poner a Jesús en el centro de tu vida. Cuando miramos este pasaje, nos damos cuenta que Jesús invita a los discípulos a involucrarse en esto. Y hoy Jesús también, la palabra también, Dios también nos enseña y nos hace un llamado. Denle vosotros de comer. Uno de los peligros más grandes que puede realizar o puede vivir una iglesia es esperar que todo nazca desde la experiencia del púlpito. De que los pastores, los líderes, hay gente que necesita escuchar a los cristianos en la calle proclamando el evangelio con libertad. Hay gente que necesita saber que son importantes por gente que dan valor a la realidad de su necesidad. Y la iglesia de hoy tiene que reflejar constantemente ese amor y esa misericordia. Yo miraba, yo desde que comenzó lo de la cosa esta, que ya no sabemos ni cómo llamarla, era un virus, COVID, que sea, ya yo me acostumbré tanto que hasta me sentiría raro. Pero en medio de todo esto, yo no sé si tú has pensado todas las prioridades que han sido prioridades por momentos. Todas las semanas cambia una prioridad. O esta semana la prioridad es. Pasado mañana la prioridad es. Y yo mientras veía la iglesia cerrada, yo siempre fui un propulsor de establecer que la iglesia nunca cerró, pero eso es otro elemento en mi conversación. Pero en medio de todo aquello, yo estaba orando, Señor, ¿qué nosotros vamos a hacer? Porque hay una generación que viene subiendo. Hay una generación de jóvenes, una generación de niños y yo luchando. ¿Qué tú quieres, Dios? ¿Hacia dónde vamos? Y ¿sabes qué Dios me traía la atención? Me decía, ¿recuerdas el 7 de enero? Cuando Puerto Rico tembló. ¿Quiénes nos recuerdan cuando Puerto Rico tembló? Todos los días hablábamos de los temblores. Todo el mundo vivía en el caos, en la inquietud, en la preocupación. Y yo recuerdo en medio de todo aquello, estábamos nosotros trabajando. Y yo estoy llevando unas comidas que estábamos llevando hacia una comunidad con unos hermanos. Y estoy caminando, está la iglesia. Y veo la gente afuera y digo, ¿qué yo haría si me hubiese tocado a mí esto? Recuerdo que andaba con uno de mis hermanos. ¿Qué yo haría? Y empecé a decirle, la iglesia tiene que salir y dejarse sentir. Y en medio de todo esto, una de las cosas que yo reflexionaba es que en medio de la necesidad que nuestro país está atravesando, la iglesia tiene que dejarse sentir. Nosotros no podemos encerrarnos como quienes no tenemos esperanza. En nuestras manos está el mensaje de esperanza para nuestro país. Pero ¿qué haremos? Jesús nos está diciendo, como le dijo a Felipe, denle vosotros de comer. Es tiempo de reflexionar no solamente en el llamado, sino en la capacidad que podemos tener para hacerlo. Mira qué interesante. Felipe sabía claramente qué era necesario para dar, pero no podía dar. Y yo mientras leía eso me daba cuenta que muchas veces nosotros como cristianos nos volvemos expertos en lo que la iglesia debe hacer, pero no sabemos cómo hacerlo. Somos expertos, es que la iglesia debería.
Es que el pastor o la pastora o aquel tendría, pero nos ha tocado este llamado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tú tienes para hacer? ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu don? Y aquí surge el punto más importante en el diálogo de Jesús con los discípulos. ¿Qué tú tienes? Yo creo que hace como 4 años yo prediqué un sermón que se llamaba ¿Qué tú tienes en tu canasta? Y en ese momento yo reflexionaba sobre lo que Dios hace con lo que tenemos, pero hoy yo quiero reflexionar en que no perdamos más tiempo enfocándonos en lo que no tenemos. No perdamos el tiempo pensando en lo que ya no podemos hacer. Es tiempo de pensar en qué podemos hacer. No pensemos más en que yo no puedo. Es que ahora se me incapacita, se me complica. Nos ha tocado un tiempo en el cual Jesús, al igual que a Felipe, le pregunta a la iglesia, ¿qué tú tienes para hacer? Generalmente lo que nos frena muchas veces es pensar en lo que no tenemos. Yo no puedo hablarle a otros de una familia que lo que Dios puede hacer en un hogar porque pastor, usted no tiene idea cómo está el mío. Yo no puedo hablarle a otros que vengan a Cristo porque usted no sabe, pastor, todas las caídas y las tropezones que yo tengo en mi diario vivir. ¿Sabes algo? Ese es el mensaje que Satanás quiere depositar en nuestro corazón. Tú no eres capaz. Yo no soy capaz. ¿Cómo le vas a hablar a alguien de Cristo si tu familia? ¿Cómo le vas a hablar a alguien de sanidad si tú estás enfermo? El mensaje no se sostiene en el que lo dice. El mensaje es lo que Dios ha prometido a nosotros. Hay un mundo que necesita. La gente a veces piensa que esto se trata de perfección. No se trata de perfección, se trata de comprensión. ¿De qué? Del principio que ocurrió. Entregar todo lo que había. Yo estoy convencido que Dios no quiere una parte de mí. Dios quiere todo de mí. Y a veces tristemente nosotros reducimos este mensaje de todo como si fueran las finanzas. Y yo descubrí cuando me decían, es que tú piensas que Dios es elemento económico. Y yo en un momento que he reflexionado eso, lo he reflexionado también cuando no he tenido nada. Y sé que si Dios quiere lo que yo no tengo, no va a tener nada. Dios quiere mucho más. ¿Qué tú tienes? ¿Qué tiempo tú tienes? ¿En qué tienes talento? ¿En qué momento? Yo reflexiono muchas veces de diferentes cosas. Y hoy estaba hablando con Carlos Alexis. Nos encontramos ahorita. Y le decía, oye Carlos, ¿tú recuerdas cuando en medio de María tú, y perdone Carlos, yo creo que no está aquí hoy, así que discúlpenme, le dicen que le dije esto yo de él, no es malo. Pero Carlos me llama un día y me dice, pastor, yo me voy de Puerto Rico. Y yo le digo, ¿y para dónde te vas? No, me voy, tenía un plan, un proyecto. Y yo recuerdo que yo le dije, ¿pero por qué tú te vas? No, porque yo entiendo. Yo le digo, pero tú le consultaste a Dios esa decisión. Dios está enterado de tus planes y tus proyectos. Y a veces en nuestro trabajo llega gente buscando decisiones y tenemos la oportunidad de confrontarlos con Dios, confrontarlos con la cruz. Quizás el mensaje trascendental. Fernán, a veces me has comentado en medio de procesos, licenciado, nos queremos divorciar. ¿Por qué se quieren divorciar? Eso vira para atrás, pone a pensar. Yo recuerdo que en medio de nosotros comenzando un proyecto que mi esposa y yo hicimos de un cuido, estábamos esperando la persona que venía a darnos la licencia. Nunca voy a olvidar eso. Y la persona se sienta y yo le digo, qué bueno. Y uno trata de ser amable, que te va a dar la licencia, tú tienes que ser amable, que no hay de otra. Y yo, qué bueno. Y empezamos a hablar. Y me dice, estoy bien agorrada, tengo mucho trabajo y la familia. Y yo estoy acá. Uno cuando está sirviéndole al Señor, uno está como un sniper buscando. La familia, ¿qué le pasó a tu familia? Tengo unos problemas.
Yo no recuerdo qué yo le dije, pero la licencia se tardó en llegar. Pero esa mujer salió de ese lugar aceptando a Cristo como su Salvador. Yo no sé si yo iba a montar un cuido. Al final yo llegué a la conclusión y dije, Señor, si el cuido no está en tu voluntad, pues nada, por lo menos tú me diste la oportunidad de hablarle a ella de ti. A veces pensamos que esto se trata de, yo tengo que pararme a un micrófono en el lugar donde está. ¿Qué tú tienes? 3 panes, 5, 2, lo que sea, una galletita Ritz, lo que Dios te haya puesto en la mano. Él lo quiere usar para multiplicarlo, pero tienes que dárselo. No nos conformemos con ser espectadores. Yo los desafío a cada rato. Los desafié en el primer culto que tuvimos aquí. Hay que hablarle a la gente. El mundo está gimiendo, necesitando el Salvador. Y la iglesia pensando si hay un protocolo o no hay un protocolo. Hice un escrito que recordaba, ¿para qué vamos a abrir la iglesia? ¿Para qué? ¿Cuál va a ser el propósito nuevo? ¿Para qué vamos a abrir la iglesia? ¿Para sentarnos en el aire? ¿Para mirarnos el domingo y no vernos más? ¿Para sentirnos que fuimos? Hay un mundo allá afuera que necesita encontrar una iglesia. Y quiero concluir con esto. Cuando nosotros le entregamos todo lo que tenemos al Señor, Dios transforma nuestra vida en un propósito. Quizás tú tengas un talento, quizás tú tienes un negocio, quizás tienes un don, quizás tienes recursos para bendecir a alguien. Hoy, al igual que a los discípulos, esta historia no es una gran historia de algo trascendental. Porque incluso los que seguían a Jesús, al final Jesús le dice, ustedes me siguen porque están comiendo nada más. Lo trascendental de esta historia ocurrió en el núcleo de los discípulos. ¿Qué estamos dispuestos a dar? Y hoy yo he llegado a este lugar para decirte, Dios quiere usar lo que tú tienes. Dios no está buscando a un hombre perfecto, una mujer perfecta. Dios está buscando a alguien que no sabe cuál es el problema. Yo me imagino al niño. El niño no tiene idea del problema. ¿O usted cree que ellos se sentaron con el niño y le dijeron, niño, tenemos una gran necesidad en este lugar? Hay 5,000 personas aquí. Si le hubiesen explicado al niño, el niño hubiese arrancado a correr porque dice, lo mío, si esto no va a resolver. ¿Cuántas veces nosotros decimos, yo no voy a decir eso porque ahí la cosa está tan difícil, ¿para qué hablar? Esos son los panecillos. A veces pensamos, ¿qué yo voy a decir si esto no va a saciar nada? ¿Qué sabes tú? Quizás esa palabra, quizás ese abrazo, quizás ese mensaje, quizás esa invitación sea la que desate la multiplicación en la vida de alguien. Pero tú decides si te quedas callado con tu canasta y evitas la historia o eres parte de ella. Hoy yo quiero desafiarte. Llevo dos domingos corridos desafiando gente. Hoy yo quiero desafiarte a que tú hagas inventario. Hay veces que la gente dice, dile que sí al Señor, olvídate. No, yo te invito a algo diferente. Si te puedes poner de pie, ya yo estoy presto a orar. Vamos para terminar. Pero a mí me gusta mucho tratar de entender esas historias, porque yo me imaginaba el nene. Yo decía el nene,
El nene caminando con eso, va para la casa, lo están esperando. Y le pregunta, muchacho, ¿qué tú haces aquí? Y dice, no, yo voy por aquí. ¿Y qué tú tienes? El nene sabía lo que tenía. Yo sé que tú sabes lo que tú tienes. Quizás tienes un lugar, una oficina que visita gente, que llama gente. Quizás tienes amigos. Quizás tienes el don de compartir algo. Quizás sabes cantar. Quizás tienes un Uber. Y en el Uber, a ti en tu carro no te dicen que tú pones. Quizás ahí está la oportunidad. Quizás una tienda, no sé dónde tú estés. Pero que tú tienes, yo sé que Dios lo quiere usar. Yo quizás no tenga tantos talentos. Quizás tú dices, yo no tengo muchos talentos. Yo tampoco tengo mucho. Pero vamos a decirle, Señor, aquí está lo que tengo. Tengo panes de cebada. Esto se lo comen las mulas, de comer los panes de cebada. Se las daban las mulas. Y terminó comiendo una generación completa. Y eso es para saciar el hambre estomacal. ¿Cuánto más podría ser saciar la sed de nuestro país, de nuestros vecinos? ¿Cuán poderoso podría saber que tú puedas conocer y saber que alguien te diga, ¿sabes qué? Yo estaba pensando quitarme la vida, pero escuché cuando me llamaste, escuché esa canción que me enviaste y mi vida tomó un giro diferente. Yo estaba a punto de renunciar a todo y tu palabra, el mensaje, ese texto que me enviaste, no tomes en cuenta todos los recursos que tenemos para decirle a la gente, Dios te ama, 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 Dios te ama. Él es la salvación, Él es la respuesta a tu vida. Si estás en este lugar, primero quiero hacerte una invitación a alguien que pueda estar en esta casa hoy, que esté escuchando este mensaje. Y lo primero que le vino a la mente, y esto lo escribí porque el Espíritu Santo me hablaba al corazón acerca de eso, de que yo no puedo hacer eso porque yo no estoy bien con Dios. Yo quiero decirte que el Dios que me restauró a mí, que restauró al 90 y pico % de gente que está aquí, también lo puedo hacer contigo. Solamente le dices, Señor, yo quiero que tú seas el Señor y Dios de mi vida. La fe en Jesús es otra cosa. No se trata de proyectos, de que yo voy. No, se trata de decirle, el mundo te niega, yo reconozco que tú eres real. El mundo no quiere establecer ni valorar la cruz. Yo sé que por esa cruz tú me diste vida. Si es así, yo te invito, aquí donde estás, le digas, Señor, te reconozco y te acepto como mi Salvador. Te pido que me perdones mis pecados, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me selles con tu Espíritu Santo. Sé que tú eres mi Señor. Ayúdame a caminar en ti. Y que tu Espíritu Santo me dirija para cada día conocerte más. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y por los méritos de su muerte en la cruz, te acepto. Amén. No hay nada más. Si lo hiciste, bienvenido a casa. Esa es la verdadera casa. Pero lo segundo es, yo quiero que tú te vayas de este lugar. Voy a hacerlo rápido porque va a oscurecer. Pero dile algo que tú tienes en el corazón, un talento que tú tienes. Piénsalo, tómate 5 segundos. ¿Qué yo sé hacer? Pues yo sé pintar, yo sé hablarle a otro, yo sé compartir con gente, lo que sea. Lo que Dios te ha puesto donde está. Yo soy bueno en motivar a la gente. Yo soy lo que Dios tenga contigo. Yo sé cantar, lo que sea. Eso que tienes, dile, Señor, hoy te lo quiero poner en tus manos. Quizás la religión, quizás la iglesia, quizás los pastores, quizás alguien que me dijo, quizás mis pecados, quizás mis caídas han querido coger esto y tirarlo al piso. Pero hoy te quiero poner lo que yo soy en tus manos. Señor, haz de mí como tú quieras. Te pido perdón por tomar por poco todo lo que has puesto en mis manos para hacer.
Pero de hoy en adelante, yo quiero caminar contigo viendo cómo multiplicas mis talentos y mis dones para tu gloria. Que mis amigos te conozcan. Que los que tienen necesidad en mí encuentren una palabra de esperanza que fluya de tu corazón para ellos. Que en medio de la pandemia, donde quizás no nos podemos abrazar, hayan abrazos espirituales que llenen el corazón de gente. Queremos ser instrumentos tuyos para que el mundo te conozca y sepa cuánto tú nos amas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Como siempre, un mensaje relevante y desafiante de nuestro pastor Carlos Pérez. A mí me conmovió y ese mensaje de hablarle a los otros de Jesús es sumamente importante. Bueno, oficialmente comenzó la escuela bíblica de verano, en este caso virtual, de CDP Kids. Si tus hijos no están participando de esta experiencia, por favor comunícate con la pastora Liliana Villanueva, que va a ser extraordinario, así que no te lo puedes perder. Bueno, queremos invitarte a que todos los miércoles te des cita por Zoom a las 7 de la noche. Hay unas clases bíblicas extraordinarias, las da nuestro pastor, las da Marilyn, hay un montón de recursos, no te lo puedes perder. Y por último, queremos invitarte el próximo domingo a las 6 de la tarde aquí a las afueras del templo. Tendremos Santa Cena. ¿Cómo se hará? Date cita, te esperamos aquí. Como siempre, me despido sin antes recordarte que nos sigas en nuestras plataformas Facebook, YouTube e Instagram para que estés al tanto de todo lo que está pasando en CDP en estos tiempos de récord. Así que hasta la próxima, nos vemos.